Bueno, gente, vamos entonces con Eric Williams. Recuerden, Oliver Cooks, si Cooks trabajó todo el tema de la relación del capitalismo con el racismo y con la raza y todo lo que ya hemos hablado, Williams se va a centrar específicamente en el capitalismo y la esclavitud. Es como el gran trabajo de Eric Williams, ¿sí? Como si uno caracterizara la producción de Williams, que por supuesto fue muy prolífica, eh, entre otras cosas porque Eric Williams pudo acceder a la mejor academia del mundo. ¿Sí? Estoy hablando de que Eric Williams estudió en Oxford, ¿no? En Inglaterra, eh, como hombre negro, caribeño, afrocaribeño, eh, y digamos gozó de prestigio aún en la academia hegemónica, eurocéntrica y del norte colonial. eh, bueno, eh, hizo ahí un aporte muy, muy interesante porque, digamos, él pudo acceder a esa academia hegemónica, eurocentrada, del norte colonial, de prestigio, que sabemos es Oxford y toda esa cadena de universidades del primer mundo, pero aprovechó eso, yo me atrevería a decir, Eric William aprovechó eso para, estando dentro, eh, poder detonar, y detonar en el sentido de instalar temas fundamentales para pensar el racismo en el sistema capitalista y en el sistema colonial. Temas que en ese momento eran abordados por teóricas, sobre todo teóricos hombres blancos, eh, que tenían miradas muy superficiales y con lo cual, digamos, en términos teóricos, académicos y de teoría social, eh, la historia y la tradición británica se lavaba la cara para decir, bueno, sí, a ver, fuimos esclavistas, pero no éramos tan malos, ¿no? O sí, fuimos esclavistas, pero la esclavitud tenía algo de bueno, no, no es tan horrenda como se cuenta. Bueno, con Eric Williams, vamos a decir así, utilicemos este término, infiltrado dentro de la academia hegemónica, pues se van a instalar temas de crítica muy interesantes, eh, donde él va a disputar estos temas con teóricos y teóricas blancos, ingleses, del primer mundo, del mundo colonial moderno, y donde él va a dejar muy claras sus posturas como hombre negro, hijo de una colonia en el Caribe, eh, y, digamos, descendiente de mujeres y mujeres negros que fueron brutalmente esclavizados y explotados. Bien, eso me parece importante como dejar claro esta cartografía un poco de la perspectiva del pensamiento de Williams, eh, pero además, digamos, sí, como de los grandes temas que instala y que son fundamentales a la hora de estudiarlo a él un poco y de su contribución que hizo. Bueno, pero Williams nace en Trinidad, en Puerto España, Trinidad, en el 1911 y muere en 1981, o sea, vive 70 años. Eh, Quienes le conocen y como lo registra Daniel Montañez en el libro y en su investigación, pues hablan que Erin Williams era un tipo muy tenaz, muy disciplinado, eh, digamos muy trabajador en términos académicos, intelectuales, y eso le permite ganarse una beca cuando es muy joven y estudiar en Oxford, en Inglaterra, en 1932. ¿Sí? 1932, piensen ustedes, un negro, eh, latinoamericano, caribeño, sentado en Oxford, al lado de la élite académica blanca de Europa y del mundo, en 1932, en plena efervescencia del fascismo. Imagínense, estamos hablando de Europa, en plena efervescencia de movimientos supremacistas blancos, en plena, digamos, apogeo, momento álgido del racismo todavía biológico, eh, todavía
En el pensamiento cientificista hegemónico están las construcciones clasificatorias de los cuerpos racializados de las personas que pertenecían a las colonias africanas y también latinoamericanas, las medidas craneales, ¿cierto? Eh, Está todavía el movimiento supremacista blanco en los Estados Unidos y el apartheid en los Estados Unidos, básicamente de lo que puede acceder un negro, una negra y no, y las discriminaciones así frontales, puras y duras, en el primer mundo. Y imagínense en ese contexto, hacia grandes rasgos, y hay un negro caribeño, eh, latinoamericano, sentado en los bancos de, la universidad de una de las universidades más prestigiosas del mundo, con compañeras y compañeros de clase blancos y con la producción teórica que han hecho blancos y blancas, sobre todo blancos, hombres blancos, en esa academia, en esa hegemonía mundial académica. Bueno, pero ahí está. Para decir que todo esto también es para decir que eso le merece un reconocimiento muy importante a Eric Williams dentro de la tradición del pensamiento del Caribe negro y del Caribe en general. Hoy a Williams se le reconoce, ustedes, si digamos fuésemos a alguna de estas islas anglófonas del Caribe y hablamos de Eric Williams, todo el mundo lo reconoce o como intelectual o como político, porque eso le permitió años después ser incluso político. Ministro, primer ministro de su país, ¿sí? Y ser respetado también por la élite blanca del primer mundo, como hombre negro académico y político. Bien, ¿qué hace William entonces en Oxford en el 32, en 1932? Saca una licencia en historia, o sea, estudia historia y después se doctora en la misma universidad en historia. Y fíjense en esto, su disertación de tesis doctoral es nada más ni nada menos que la trata de esclavos a las Indias occidentales, o sea, América. Y eso es efectivamente que después eso se convierte en una obra muy importante, que es tal vez la obra más importante de Eric Williams desde esta perspectiva que lo estamos estudiando, que es Capitalismo y Esclavitud, que la escribió en 1944. Por la misma época en donde también ya, como hemos hablado, estaba Oliver Cooks hablando de raza. Bien, entonces vamos a ver un poco el qué disputa en la academia hegemónica mundial con su obra sobre la trata de esclavos a las Indias occidentales en América y por qué eso le mereció tantas críticas de sus colegas e incluso reclamos institucionales de Oxford diciéndole para un poco porque esto que estás diciendo nos está metiendo en problemas, pero aparte estás construyendo una visión para los ingleses equivocada de lo que fue el esclavismo y la esclavización por parte de los británicos, tanto a las colonias africanas como en las colonias de América Latina. Entonces vamos a ver un poco en qué consistió eso.